Mi viaje al cielo con Jesús. El jueves 30 de julio de 2015, escuché una voz audible que me dijo, te embarcarás en un viaje del que puedes regresar o no. Esto sucedió justo en el tabernáculo mientras yo estaba orando de rodillas, estado de Ogun, Nigeria. A partir de entonces, comencé a tener algunos extraños sentimientos de enfermedad en mi cuerpo que hicieron que la gente preguntara qué me había pasado. Con fe, respondí, todo está bien. A las 12:02 de la mañana del domingo 2 de agosto de 2015, mientras dormía en el dormitorio donde estaba alojado, una mano invisible me despertó y volví a oír la misma voz audible, esta vez me dice que vaya al tabernáculo a orar. En este momento, estaba tan enferma y con la sensación de que mi cabeza se había derramado en dos. Debido a esto, comencé a susurrar algunas oraciones mientras me acostaba. Después de mucha reticencia por mi parte, escuché nuevamente la misma voz que decía, ve al tabernáculo y te sanaré. En obediencia, logré levantarme y fui al tabernáculo. Al llegar allí, escribí una petición de oración pidiéndole a Dios que me sanara. No tenía fuerzas para arrodillarme de nuevo, pero solo pude lograr tumbarme en el altar para orar. Hice una seña a un mujer cercano para que me acercara a un ministro de Dios para que orara por mí. En ese momento, parecía que el fin había llegado. Recordé que el acomodador regresó solo, se arrodilló a mi lado y comenzó a orar por mí. Fue después de todo el incidente. El ujier luego me narró que lo hizo por mandato del ministro que vio y que en su camino de regreso a mí escuchó la voz audible de Jesús que sostenía ataque de flechas satánicas. Mientras estaba orando por mí, me di cuenta de que mi fuerza se estaba reduciendo y mi voz bajaba gradualmente mientras respondía amén hasta que no pude pronunciar más palabras. Eso fue todo lo que recordé mientras estuve aquí. Luego descubrí que mi espíritu, se había alejado de mi cuerpo, y cuando mi espíritu se puso de pie, vi mi cuerpo tirado en el piso con flechas delante de mi cuerpo. Cuando me alejé de mi cuerpo, vi al Señor Jesús parado a mi lado, lleno de gloria y con una cara resplandeciente, tan brillante que no podía mirar su rostro. Me dijo que mirara en la oscuridad en la parte occidental del tabernáculo, lado del pabellón oeste. Vi a algunas personas dentro de la oscuridad disparando flechas a mi cuerpo que yacía en el suelo, entonces me di cuenta de que la enfermedad era como resultado del ataque. Entonces, ansiosamente le pregunté quién era el que disparaba estas flechas, pero me dijo que no tenía que conocerlas. En un abrir y cerrar de ojos, estábamos fuera del tabernáculo y en una atmósfera muy diferente. El lugar estaba lleno de gloria, hermosas casas, paisajes increíbles, más de las palabras podían expresar. Inmediatamente supe que estábamos en el cielo. Jesús entonces me llevó a una casa muy hermosa que no puedo describir con palabras. Esa fue la segunda vez que me llevaría a esa casa en particular. El primer incidente fue en una cuenta anterior cuando Él me llevó al cielo. Allí vi a personas que vestían ropas blancas como yo, moviéndonos hacia el otro lado del cielo junto a mí. Luego llegué a un río frente a mí, y cuando traté de cruzar, no pude, mientras que otros que vestían la misma prenda blanca lo hicieron con libertad. Cuanto más lo intentaba, más difícil se volvía y Jesús me miraba. Eso me impulsó a pedirle a Jesús que me dejara cruzar. Pero Él dijo en su respuesta que los que cruzaron no pueden volver a la tierra. Entonces comencé a suplicarle que me dejara cruzar el río para que no volviera a la tierra a fin de escapar de los dolores y las luchas que estaba atravesando en la tierra. Entonces, el Señor Jesús me dijo que no permitiría que mi cadáver fuera llevado a casa después de la reunión del campamento para que mi desaparición no alejara a las personas de Él. En este momento, no recordaba que tuviera esposa, hijos o posesiones terrenales. Cuando Jesús no me permitió a pesar de mi persistente súplica de dejarme cruzar, le recordé mis sufrimientos en la tierra. Entonces fue cuando Jesús me dijo que permitió que todo me sucediera a mí. Las cosas han sido tan duras para mí en general desde mi infancia y eso continuó incluso después de conocer a Cristo, de una batalla a la otra. El Señor Jesús fue más allá al citar Apocalipsis 13:7, y se le dio a Él para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Un poder le fue dado sobre toda tribu, lengua y nación. Para mi alegría, Él también agregó Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte.
Después de darme cuenta de la seriedad de su posición para no dejarme pasar, le pregunté por el reverendísimo Soyinka, el segundo supervisor de África de la Iglesia de la Fe Apostólica. Él respondió, ese es mi verdadero servidor y aquí, el cielo, conmigo. Además le pedí a nuestro tercer supervisor de África, el reverendo Paul Akasue. Él me dijo que él está igualmente con él en el cielo, pero habiendo sufrido una lesión, tuvo que llevarlo temprano para que su obra no sufriera. En otro abrir y cerrar de ojos, estábamos de vuelta en el tabernáculo en el campamento y el Señor me llevó a diferentes centros de alojamiento para campistas. Nuestro primer lugar de visita fue el lugar de alojamiento de mi DS donde lo encontramos orando de rodillas en la noche. Esto alegraba mi corazón. Salimos de allí para el dormitorio de alojamiento en el piso de arriba, sobre el centro de información donde me alojé con otros ministros. Nos encontramos con personas que dormían físicamente, pero muchos, según Jesús, estaban más profundamente dormidos espiritualmente. Jesús señaló a mi pastor que dormía físicamente pero no dormía espiritualmente y dijo, Él es mío. A partir de entonces nos encontramos a nosotros mismos, Jesús y yo, de vuelta en el tabernáculo. Mientras tanto, nunca caminamos a ninguno de esos lugares a los que fuimos, el movimiento fue a la velocidad del pensamiento. Hubo personas orando con fervor en el tabernáculo, pero el Señor Jesús dijo algo muy triste. Dijo que la gente no estaba lista para su venida. Me sorprendió eso y ahora pregunté por aquellas personas que estaban orando. En su respuesta, dijo que muchos de ellos están dentro de la casa y que le gritan para rescate mientras que lo están negando para hacer el rescate, bloqueando la puerta de la habitación mientras él, Jesús, está esperando fuera de entregarlos, pero no podría ingresar desde que la puerta está bloqueada. Jesús también agregó que buscaran primero el reino de Dios y su justicia. Fue más allá al decir que muchos tenían sus nombres inicialmente escritos en el libro de la vida, pero porque de los cuidados y búsquedas de las cosas de este mundo, se olvidan de prepararse para su venida, y sus nombres son quitados del libro de la vida. No vuelven a recordar el hogar, sino que están orando por cosas terrenales, todas estas cosas, mientras se olvidan continuamente de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Curiosamente, dijo que todavía tiene pocos que están renovando y conservando sus nombres en el libro de la vida diariamente lavándolos en su sangre. Él ahora agregó que todas las cosas están establecidas en el cielo para su venida, pero solo algunas están listas, como una gota de agua en un tazón. Jesús dijo específicamente que me estaba enviando de vuelta al mundo para un propósito particular, decirle a la gente que su venida es muy inminente y como una cuestión de hecho menos de una hora. También me dio un mensaje particular para mi esposa. Ese fue el momento en que recordé que estaba casado y que tenía hijos. Entonces le respondí a Jesús que cómo sería eso, ya que no soy un pastor, ni un supervisor ni un hombre de muchas palabras. El Señor Jesús respondió y dijo que me respaldaría cuando y donde sea que yo diera el testimonio. Jesús agregó que habría 3 categorías de personas que escucharían mi testimonio. El primero oirá la palabra y la difundirá. El segundo grupo escuchará y modificará sus caminos y los salvará. El tercer grupo hará caso omiso de la advertencia y perecerá. Jesucristo me estaba saludando y felicitándome, pero no respondí porque no era feliz solo porque quería que volviera. Después de haber notado eso en mí, Él dijo, yo estaré contigo. Por fin, Jesús me pidió que volviera a mi cuerpo que yacía en el suelo sobre el altar en el tabernáculo. Como era reacio, me dio instrucciones por segunda vez y entré. Fue entonces cuando me desperté y comencé a llorar. Todavía estaba viendo a Jesucristo parado mientras me ponía de pie físicamente y noté que el dolor de cabeza y toda la enfermedad habían desaparecido. Más tarde, Jesucristo desapareció de mi vista mientras yo compartía el testimonio con el mismo Ujier que oró conmigo. Viajé a casa a Kure, estado de Ondo, Nigeria ese mismo domingo. Me sorprendió más tarde escuchar que mi DS dijo en su sermón ese mismo día que Jesús le dijo que el nombre de muchos había sido retirado del libro de la vida, pero prometió liberarlos si se arrepentían y oraban. También se mencionó en sus subsecuentes palabras durante el campamento que muchos están medio muertos espiritualmente y persiguen cosas materiales en sus oraciones. Esto confirma el Espíritu de Dios para ser uno. Podría suceder en un momento desde ahora, si no le has entregado tu vida a Cristo, o si ya has descarrilado en tu enfoque. No hay mejor momento que ahora para enmendar los errores.
Por favor, ora y toma una decisión hoy. ¿A cuál de los 3 grupos quieres pertenecer? Le ruego que sea parte de aquellos que modificarán sus formas y también compartirán el mensaje. No se guarde este mensaje para sí mismo, ayúdelo a compartirlo con tantas personas como se encuentre en todas las plataformas.